Entonces, gente, me mandaron este video sobre el peor mundo posapocalíptico del Kenshi. A mi hermano le gusta esta vaina, no sé por qué. Vamos a ver si esto tiene tanto lore, tan darketo como dicen. Como dice el video. Muchachos, el día de hoy hablaremos de uno de los juegos que a lo largo de los últimos años se ha convertido en uno de mis favoritos, Kenshi. Un RPG con elementos de gestión y de ambientación post-apocalíptica que sobresale por el mundo hostil e inhóspito en el que se desarrolla. Un lugar donde la libertad puede ser peor que la esclavitud, donde el hambre y la violencia son casi una garantía y en el que tanto animales como personas se alimentan de los más débiles. En este video hablaremos no solo de los eventos que llevaron a la ruina a las antiguas civilizaciones que habitaban en Kenshi, sino que además analizaremos los horrores y los peligros a los que se enfrentan quienes viven en este lugar, para después posicionar este mundo en la escala de peligro que usamos en el canal. Dicho esto, como es costumbre, pongámonos en contexto. Para quien no conozca Kenshi, es un juego de rol con ambientación post-apocalíptica y con una estética y temática que se inspira mucho no solo en la ciencia ficción, sino también en el Japón feudal. Es un juego de mundo abierto donde controlaremos a uno o más personajes que a su manera intentarán sobrevivir y hacerse un nombre entre los restos decadentes de lo que en el pasado fue una civilización extremadamente desarrollada. Podemos desde comprar una casa y usarla como un taller donde fabricar mercancías, hasta luchar, entrenar y armarnos para convertirnos en... ¿Pero qué? ¿Esto es memeo o solo es rol? Tipo, no sé, la diferencia entre Diablo y WoW en cazarrecompensas anti-esclavistas. No, perdón, entre Fallout o WoW. ¿Cuál de los dos es? O criminales. Este juego hace un muy buen trabajo a la hora de construir un entorno que parece tener vida propia, donde las cosas ocurren independientemente del jugador y donde ciudades o incluso naciones enteras pueden alzarse o desaparecer. El mundo de Kenshi además sobresale por lo cruento que puede llegar a ser. La muerte es permanente, la amputación de uno o más miembros es una consecuencia común del combate, mientras que el hambre y la esclavitud son una amenaza casi constante incluso para el propio jugador, aunque con el paso del tiempo y el entrenamiento adecuado podremos contar con luchadores de élite capaces de destruir naciones o de proteger asentamientos construidos por nosotros mismos. Asentamientos que serán atacados, asediados e incluso extorsionados por las distintas facciones que habitan en este lugar. Ahora, Kenshi no solo es el título de este juego, sino Los Sim con combate, bueno, un poquito sí. Que además también es el nombre del satélite natural en el que se desarrollan sus eventos. Es un lugar arrasado por siglos de sobreexplotación minera e industrial, pero sobre todo por guerras que ocurrieron cientos e incluso miles de años en el pasado. Conflictos que dejaron un territorio estéril, contaminado y bajo un intenso proceso de desertificación, donde la poca lluvia que cae puede corroer la carne y con desiertos de arena cáustica capaces de comerse los pies descalzos. Es un lugar definitivamente hostil, donde el agua potable y la tierra fértil escasean, donde la comida es un lujo y donde la seguridad, para la inmensa mayoría de la población, pasa por someterse a esclavistas, xenófobos o fanáticos. Y es que si la escasez, la geografía y el clima no son suficientes adversidades, también hay que sumar a los habitantes de este lugar. Ya, es más Baldur's Gate, ya entiendo. No solamente está poblado por depredadores enormes y peligrosos como los gutters, los skimmers y los enormes murciélagos terrestres, entre otros animales, sino que además aquí conviven varias especies inteligentes que veremos con detalle más adelante, pero que van desde los seres humanos que componen la mayor parte de la población hasta los enigmáticos hivers, una especie antropomórfica de origen desconocido, con rasgos insectoides y que se organizan en colmenas dirigidas por una reina. Tenemos también a los shek, una especie humanoide caracterizada por su cultura guerrera y por el crecimiento de cuernos y placas óseas a lo largo del cuerpo. Y finalmente están los esqueletos, la especie inteligente más rara de Kenshi. Robots antiquísimos cuyo origen se remonta a miles de años en el pasado, a la primera civilización que se instaló en este lugar, el primer imperio, al que también suelen referirse como los antiguos. Es poco lo que se sabe del imperio creado por los antiguos. Es probable que estos ni siquiera fuesen originarios de Kenshi y se desconoce el tiempo total de su existencia. Aún así sabemos que controlaban la totalidad del territorio varios miles de años en el pasado, cuando el nivel del mar era mucho más alto y el continente estaba lleno de ríos y poblado con múltiples ciudades. Oye, pero esto es en realidad una mezcla de John Carter con Mad Max y un poquito de cine japonés.
ciudades, que tal como ocurre en la Tierra, comerciaban entre sí a través de embarcaciones cuyos restos aún podemos ver en ciertas regiones. Eso es referencia a John Carter, porque antes de que se convirtiera en un desierto, Marte era eso, habían océanos y los imperios se movían por barco, eran imperios navales comerciales. Y luego se convirtió en Mad Max. La civilización de los antiguos estaba muy avanzada tecnológicamente, tenían dominio sobre la ingeniería genética, la inteligencia artificial y la robótica, y eran capaces de proezas técnicas impresionantes. Un ejemplo de esto son los restos de lo que parece ser un elevador espacial, pero también podemos ver plataformas orbitales colosales como los ojos, potentes armas de energía dirigida apuntados a la superficie de Kenshi, uno de los cuales aún permanece activo en la región de Venge. Estas plataformas quizás eran usadas con fines bélicos, pero también mineros o de terraformación. El hecho es que una de ellas sigue activa, por lo menos parcialmente, lo que sirve de testigo de las capacidades técnicas de esta antigua civilización. Algunos libros que podemos conseguir indican que la cultura material del primer imperio sugiere que este se organizaba en dos castas, los humanos y los esqueletos, que aparentemente representaban la mayor parte de la población. En principio no se nos dice claramente quién ocupaba la posición dominante, pero la hipótesis más plausible es que hayan sido los seres humanos. No solo hay diálogos que señalan a esto, sino que además, después del colapso de este imperio, los esqueletos no solo fueron incapaces de recuperar el nivel de desarrollo tecnológico previo y de reconstruir su civilización, sino que además dejaron de ser producidos, algo que solo tiene sentido si suponemos que los humanos eran sus líderes y creadores. En algún punto de su historia, el primer imperio se enfrentó a una amenaza externa, probablemente una guerra con otra civilización cuya identidad también se ha perdido en el tiempo. Sin embargo, sabemos que en respuesta a este conflicto, los antiguos construyeron a los Behemoths, enormes robots similares a los esqueletos, inteligentes y con una alta capacidad destructiva que fueron capaces de asegurar la victoria. La paz, sin embargo, llevó a que los humanos comenzaran a recelar y a temer lo que habían construido. Los Behemoths no eran simples máquinas de guerra, tal como los esqueletos, poseían capacidad de agencia e inteligencia propia, que sumada a su tamaño y capacidad destructiva, infundieron terror y desconfianza entre los humanos. Aún así, tenían una debilidad, una lealtad y obediencia ciega que sus creadores aprovecharon para deshacerse de ellos. Se les ordenó marchar a un valle estrecho donde serían rápidamente sepultados en metal fundido. La tumba de los Behemoths hoy es conocida con el nombre de Obediencia. Este acto cruel, nacido del miedo, sería precisamente lo que llevaría al colapso del primer imperio, en una forma de profecía autocumplida. Los esqueletos, a ver lo que sus creadores habían hecho con los Behemoths, se rebelaron, quizás temiendo lo que podría pasarle a ellos mismos en el futuro. Se desconoce qué armas se usaron en esta guerra, pero es posible que se desplegara tanto armamento convencional como herramientas de terraformación, y sobre todo, armas biológicas por parte de los robots, tal como señalan múltiples documentos. La destrucción del clima y de los ecosistemas, así como la propagación de enfermedades, llevaron a un evento cataclísmico en el que los humanos fueron casi aniquilados por sus propias creaciones. Sin embargo, cuando la victoria de los esqueletos parecía un hecho, Stope, el último de los Behemoths, surgió para interceder en favor de la humanidad. Se desconoce cómo sobrevivió a la masacre de Obediencia y exactamente qué fue lo que hizo para salvar a sus creadores, pero puso fin a la guerra a costa de su propia existencia, convirtiéndose en un mártir en el proceso. Sus restos aún permanecen en Stope's Gamble. Quizás fue el sacrificio altruista del último Behemoth o el hecho de darse cuenta de que, movidos por el miedo, habían repetido el mismo error que sus creadores, pero en cualquier caso, el sacrificio de Stope por la humanidad llenó a los esqueletos de una tristeza, pena y vergüenza que les acosaría para siempre. De allí frases como "los esqueletos siempre lloran", así como diálogos en los que estos piden perdón a los humanos sin una razón aparente. También podemos conseguir documentos en los que se señala una crisis existencial que llevó a que ingentes cantidades de esqueletos pusieran fin a sus propias vidas, reduciendo severamente sus números. La locura se apoderó de algunos, mientras que otros sencillamente borraron sus recuerdos. Lo que quedó del primer imperio fue una población de seres humanos fragmentada,
probablemente muy reducida, incapaz de reconstruir su civilización y luchando por sobrevivir en una tierra devastada por la guerra. Esto es lo que se conoce como la Edad del Caos, y fue durante este periodo que nacieron las tribus caníbales del norte, movidas no solo por el hambre, sino posiblemente también por la influencia de toxinas o patógenos que terminaron por afectarles fisiológica y psicológicamente. Se desconoce cuántos años duró esta Edad del Caos, podrían haber sido siglos o incluso milenios. Lo que sabemos es que múltiples ciudades consiguieron sobrevivir de forma aislada, que el nivel del mar descendió varios metros y que la población de esqueletos se redujo drásticamente. Pero entre aquellos que sobrevivieron, surgió uno capaz de aglutinar al resto de los robots, un esqueleto legendario por su habilidad para el combate que creó un movimiento que no solo buscaba preservar la civilización, sino incluso cuidar de los humanos supervivientes. Hablamos de Cathlon, quien fundaría y lideraría el Segundo Imperio junto a otros esqueletos notables como Tinfist, Yang, general de los Caballeros Hidráulicos, o Hat-12, comandante de la Policía Imperial. A diferencia del Primer Imperio, el segundo estaba liderado por esqueletos, en principio. Oye, ese nombre está criminal, Caballeros Hidráulicos, eso está criminal, como protectores de la humanidad y con el objetivo de redimir los errores y las atrocidades cometidas en el pasado, aun cuando para los humanos todo esto ya había sido casi olvidado o transformado en mitos durante la Edad del Caos. Este segundo imperio se expandió a lo largo de una buena porción de Kenshi y su capital estaba ubicada al sureste, en lo que un día serían las Ashlands, aunque nunca logró dominar realmente todo el territorio. ¡La tierra de las cenizas! Al norte, los caballeros hidráulicos tuvieron que lanzar múltiples campañas contra los caníbales en un intento por limitar sus incursiones, y a pesar de que nunca lograron acabar con ellos completamente, en el presente estos aún reaccionan al ver a un esqueleto o un incomible en su territorio. Por otro lado, en el mar abundaban los piratas, lo que a su vez nos sugiere que el comercio marítimo todavía era un elemento importante y activo en el Segundo Imperio. Ahora, a pesar de la intención inicial de Cathlon y sus seguidores por proteger y guiar a los seres humanos, conforme el número de personas fue creciendo y controlar la población se hizo cada vez más difícil, el imperio se fue haciendo más autoritario. La primera señal de este... Sí, no, me lo es propio, déjame anotarlo y todo. Obviamente que no van a ser hidráulicos, pero caballeros neumáticos funciona para mí, ¿no? Declive quizás haya sido la creación de los Enforcers o ejecutores, humanos modificados genéticamente con el fin de contribuir a la defensa del imperio. Y aunque no sabemos si pertenecer a esta casta de seres humanos modificados era electivo, sí que nos habla de la disposición del imperio a caer en prácticas bioéticamente cuestionables. Por otro lado, el paso de los años convirtió a la gran guerra entre esqueletos y humanos, así como al sacrificio de Stope, en un mito del que nacería una nueva religión, basada en una versión altamente distorsionada de estos hechos. Hablamos del culto a Okran. En esta religión, un antiguo dios llamado Kitrin, una contraparte mitológica de... Por eso es una referencia a John Carter también. Los Okran son una raza de marcianos negros, de marcianos sin derecho, de marcianos buenos para las carreras y para comer pollo frito. Stope sacrificó su existencia para poner fin a los desastres y calamidades que azotaban a los seres humanos, aún después de haber sido traicionado por estos. Del sacrificio de Kitrin, a su vez, nacieron dos dioses: Okran, dios del fuego, la luz y la renovación, así como una representación de la humanidad, y Narko, diosa de la oscuridad y del mal, al tiempo que una representación de los no humanos, de las mujeres en menor medida, pero sobre todo de los esqueletos, que según esta creencia realmente buscaban la destrucción de la especie humana. Esto ponía al culto a Okran y a sus seguidores en confronto. Claro, ya entiendo. Narco y Okran, porque son palíndromos, creo que se dice. Creo que se dice palíndromo, que es una palabra que se lee al derecho y al revés. Confrontación directa con los líderes del Segundo Imperio. Con el paso del tiempo, las tensiones entre los okranitas y las autoridades solo crecieron, y aunque no sabemos quién inició con la violencia, Cathlon, a través de la Policía Imperial, comenzaría con la persecución de los cultistas, lo que a ojos de estos solo confirmó lo que sus creencias ya señalaban, que los robots eran sus enemigos. La violencia engendra violencia, la persecución llevó a la radicalización, y con esta el gobierno protector de Cathlon se convirtió primero en un puño de hierro, y luego en delirios paranoicos. Paulatinamente, los caballeros hidráulicos comenzaron a ser usados contra la población civil, y la etiqueta de pirata pasó a usarse de forma tan laxa que las autoridades ya mataban a más personas inocentes que los piratas reales. Se crearon prisiones infantiles manejadas por esqueletos despojados de sus procesadores morales, y para empeorar las cosas, una severa hambruna comenzó a hacer estragos entre la población. El gobierno paranoico de Cathlon comenzó a ser cuestionado incluso por los propios robots, a lo que este respondió mutilando
tanto literal y metafóricamente a aquellos que se insubordinaban, cortando sus cabezas y con ellas su libre albedrío. La caída del Segundo Imperio fue un proceso lento, más parecido a la putrefacción de un cadáver que al derrumbe de un edificio. Y de hecho, Catlón, completamente enloquecido, aún sigue sentado en su trono. La mayor parte de los esqueletos que no fueron esclavizados terminarían por desertar. Algunos fundarían la pequeña ciudad del Desierto Negro en uno de los lugares más hostiles de todo Kenshi, mientras que el resto se diseminó en distintos asentamientos menores, se convirtieron en aventureros solitarios, o lo peor de todo, cayeron ante la locura y las averías, dando origen a horrores como los bandidos de la piel, que se dedican a desollar a sus víctimas para fabricar trajes con los que convertirse en remedos de lo que sería un ser humano. Team Fist. Oye, hay otra gente que hace eso, hay otros robots que hacen eso, que se ponen piel humana encima. Creo que son los Necrones, ¿no? Los Necrones también, hay Necrones que se ponen piel. Y ¿cómo que se llama? Y los Terminators también se ponen materia orgánica encima. La mano derecha de Catlón terminaría por convertirse en el líder de la facción de los antiesclavistas, mientras que el resto de los altos mandos del Segundo Imperio permanecerían en la capital, ahora llena de cenizas, acompañando al emperador. Los cultistas, por su parte, fueron tomando control de los territorios fértiles del centro del continente, fundando la Nación Sagrada, una teocracia liderada por el Santo Señor Fénix, el representante de Okran en la Tierra, el cual no es elegido, sino que reencarna cíclicamente, siempre en la forma del primer varón en nacer, justo después de la muerte del Fénix anterior. Se trata de una facción altamente racista, machista y xenófoba, donde toda la... Bueno, todo lo que me encanta. Sí, algunos Necrones, pero claro, como todo en Warhammer 40.000 debe ser una referencia a otra cosa. Exacto, los infectados por el virus desollador, pero por eso tiene que ser referencia a otra cosa previa de alguna otra obra de ciencia ficción sobre robots que hacen eso. Pero claro, yo no sabría decírtelo. Población está sometida a los humanos varones y en la que los esqueletos, todo lo relacionado a ellos, es directamente atacado. A pesar de todo, el desmoronamiento del imperio no fue total. Una buena parte de las ciudades costeras del norte y el sur de Kenshi mantendrían cierto grado de cohesión, reclamando continuidad directa con el Segundo Imperio en la forma de las Ciudades Unidas, una entidad política mucho más libre que la Nación Sagrada en lo social, pero en la que ser pobre es un delito que se paga con la esclavitud. Esta liga de ciudades está atada íntimamente al gremio de los mercaderes y los cazadores de esclavos, que no solo les reportan beneficios, sino que además transportan... Y esto es una referencia obviamente a Juego de Tronos, a las ciudades libres. Transportan bienes estratégicos como agua, alimentos y mano de obra, sin los que algunas ciudades no conseguirían sobrevivir. A pesar de poseer un emperador, Tengu, este es apenas una figura nominal, un niño adulto, cruel y caprichoso. Y Tengu también, Tengu es una figura mitológica. Bueno, una criatura mitológica, los Tengu. Que es controlado en realidad por mercaderes y nobles corruptos que explotan a la población a través de ejércitos de samuráis, que también usan en sus constantes guerras contra la Nación Sagrada. Una tercera facción que nació de los restos del Segundo Imperio fue el reino de los Shek, creado a partir de los descendientes de los ejecutores, aquellos humanos modificados genéticamente que se agruparon, rechazados por los cultistas, y que con el paso de las generaciones terminaron dando lugar a esta especie. Duros, fuertes y muy beligerantes, el reino de los Shek ha tenido una historia de guerra continua contra la Nación Sagrada, que los considera seres humanos degenerados por narco. Y esta historia de guerras no les ha sido nada favorable, no solo porque su naturaleza y cultura les impide retirarse cuando sería lo más sensato, sino porque además su tendencia al conflicto les ha llevado a la fragmentación política y al surgimiento de divisiones y peleas internas. Ahora, todo esto podría estar por cambiar con el ascenso de Esad. ¿Pero qué es esto? ¿Estos son, cómo que se llama? Estos son alienígenas cabezas de toalla, conflictivos y que no se retiren incluso cuando les conviene. La golem de piedra, una líder tan fuerte como pragmática que reconoce el peligro existencial que corre su gente. Ahora, a pesar de que el origen de la mayoría de las facciones de Kenshi puede ser trazado hasta la caída del Segundo Imperio, un grupo en particular aún tiene una historia, digamos, misteriosa: los Hivers. Los esqueletos, a pesar de ser los habitantes más antiguos y longevos de Kenshi, no saben con exactitud qué son los Hivers y les cuesta diferenciarlos de los humanos, lo que sugiere un origen muy reciente a escala histórica, probablemente poco antes o durante
durante la caída del Segundo Imperio. Podría ser que se trate de una especie venida de otro satélite o planeta distinto a Kenshi, o incluso originaria de otro continente ubicado más allá del mar, pero en mi opinión es más probable que se trate de formas de vida creadas artificialmente. La primera prueba de esto es el hecho de que las reinas que procrean al resto de los tipos de Hivers son seres biomecánicos evidentemente modificados. Cuentan con un tanque dispensador hecho de metal donde producen a su descendencia, y además son clasificadas como máquinas y no pueden ser curadas con medios biológicos. Otra prueba quizás más tangencial del origen sintético de esta especie es el hecho de que la reina de la colmena del sur es protegida por un enorme robot, el rey. Por otro lado, los Hivers, particularmente los de la colmena occidental, poseen ciertos rasgos superficialmente similares a parte de la fauna de Kenshi, específicamente a las arañas de piel, que poseen un patrón de coloración muy parecido, con extremidades que de forma similar a las de los Hivers se van usando distalmente, y con ojos que también son completamente negros. Una de las hipótesis que se baraja es que los Hivers fueron creados bajo las órdenes de Catlon con el fin de crear mano de obra resistente, dócil y más fácil de mantener que los humanos. Esto como una respuesta a la pérdida de población y a las hambrunas que comenzaron a azotar al Segundo Imperio. Oye, pero Catlon terminó siendo tremendo hijo de puta, ¿no? Catlon fue un mierdas. Lo que además nos consta que jugaba con las modificaciones genéticas, como demuestra el caso de los Shek. Los Hivers consumen menos comida y pueden alimentarse incluso de carne podrida. Son inmunes a la lluvia y el suelo ácido y son controlados directamente por las reinas, aparentemente a través de feromonas. En cierto sentido, son mano de obra idónea. Eso sí, cuando un Hiver permanece demasiado tiempo alejado de su reina, puede perder el enlace que lo une a la colmena, lo que usualmente les lleva a la muerte, aunque en casos excepcionales terminan desarrollando independencia. Y esto es lo que ha llevado a una creciente población de Hivers sin colmena, particularmente en las Ciudades Unidas, donde viven bajo explotación y en condiciones deplorables. Cuando la reina de una colmena muere, la población de Hivers remanente desciende a un estado primitivo y tribal, en el que cazan indiscriminadamente a otras personas para alimentarse de ellas, aún en vida. Este es el caso de los hombres de la niebla que mantienen bajo un asedio constante a la ciudad de Mongrel. Es posible que otras formas de vida, como los hombres pez, estén muy relacionadas en su origen con los Hivers, quizás en un intento similar por crear mano de obra barata, usando esta vez genes provenientes quizás de los enormes cangrejos que habitan en las costas del continente. Ahora, con respecto al lugar que ocupa el mundo de Kenshi en la escala de peligro que usamos en el canal, a priori podríamos pensar que se trata de un 7, disrupción global. La civilización humana en Kenshi no ha sido destruida y tiene posibilidades de organizarse y prosperar nuevamente. Facciones como la Nación Sagrada, las Ciudades Unidas... ¿Sabes lo que me está provocando jugar? No sé si ustedes lo conocen. Me está provocando jugar el Xenoblade, pero el X. El X es el que tiene los robots, ¿no? Porque el 2 se ve muy waifu y el primero es un personaje de Smash y el tercero me la pela. Pero el X sí me provoca jugarlo. Hacia el reino de los Shek, en teoría tendrían la posibilidad de dominar a sus vecinos e imponer alguna especie de orden capaz de traer estabilidad y hasta cierto punto prosperidad. Particularmente, la Nación Santa parece ser la mejor posicionada. No solo cuentan con la mayor cantidad de territorios fértiles, sino que además posee una alta cohesión interna, y esto es lo que explica cómo ha sido capaz de mantener una guerra en dos frentes, con una victoria importante y reciente sobre las Ciudades Unidas en el norte. Las Ciudades Unidas, por su parte, no solo tienen territorios que están separados entre sí, sino que varias de sus ciudades más importantes están ubicadas en territorios hostiles como en el Gran Desierto. Se trata de una facción asolada por los bandidos y la corrupción, pero sobre todo por la hambruna, al punto de que han tenido que lidiar con rebeliones recientes. Y el reino de los Shek, por su parte, está muy ocupado luchando no solo contra otros Shek, sino incluso también contra otras amenazas no menores. Y esto me lleva a que, en mi opinión, hay varios factores que podrían elevar la puntuación de Kenshi a un 8. Destrucción global. Y es que cualquier semblanza de civilización que pudiese surgir tendría que enfrentarse a facciones peligrosas como las legiones de arañas de piel comandadas por el Bugmaster, las hordas de caníbales del norte y sobre todo la colmena de Hivers del sur, carnívora y beligerante, y los bandidos de la piel que ya se han cobrado la vida de cientos de personas. Pero sin dudas la mayor amenaza para toda la vida en Kenshi es la inestabilidad del clima. Este es un lugar que no solo tiene una intensa actividad volcánica en ciertas regiones, sino que además está siendo bombardeado constantemente por los rayos emitidos por el ojo que aún sigue activo en Bench. Este dispositivo está añadiendo calor y energía continuamente a la superficie de Kenshi, y el aire caliente tiende a elevarse provocando corrientes que inducen erosión sobre el terreno. Esto ha llevado al ya mencionado proceso de desertificación, cuyo máximo exponente es el Gran Desierto que precisamente se encuentra en proximidad al ojo. Pero este es un fenómeno que también podemos observar en otras regiones y que podría estarse expandiendo a otros lugares. El agua, la vegetación y los suelos fértiles ya
ya son escasos en Kenshi y es posible que los efectos del ojo y de los volcanes a lo largo de los siglos o incluso de las décadas lleven a que estos elementos se vayan haciendo cada vez más escasos. Llegado a cierto punto, sencillamente sería imposible mantener la vida no solo de los seres humanos y de otras especies inteligentes, sino incluso de las plantas y los animales. Kenshi se convertiría en un cadáver seco y sofocado por un calor inclemente, un lugar completamente árido y yermo donde los esqueletos serían los últimos testigos de la destrucción que ellos mismos provocaron. Un castigo casi poético y muy en línea con la temática y las ideas que Kenshi como obra nos propone desde un principio. Muchachos, espero que les haya gustado este video. Tengo que darle créditos, eso sí, al usuario de Reddit, Just Join, quien se tomó la tarea de... No, estuvo interesante,